Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero hablar sobre el Muro de los Lamentos. Es un símbolo muy importante para la religión hebrea, eso ya lo sabemos, pero también es un símbolo que es mencionado a nivel profético, porque se habla incluso de la caída del Muro de los Lamentos como uno de las señales, ¿no?, del final de los tiempos. Así que de eso vamos a estar hablando, pero recordemos que este símbolo del judaísmo, bueno, estuvo cerrado hace unos días por el tema del conflicto con Irán, porque cayeron algunos misiles en Jerusalén, por ahí en los alrededores de la ciudad vieja, cerraron el Santo Sepulcro, cerraron el muro occidental, el Muro de los Lamentos, y también la entrada al Monte del Templo, ¿no?, a la mezquita de Al-Aqsa. Poco a poco esto se ha ido reabriendo y ya miles de personas regresan al muro occidental, mientras los lugares sagrados de Jerusalén reanudan el acceso total. Recordemos que se acaba de firmar, entre comillas, una tregua por 2 semanas, por lo tanto, en teoría no debería haber ningún peligro en Jerusalén por estos días. Después de 40 días de acceso restringido en la plaza del muro occidental, los lugares sagrados de Jerusalén reabrieron el jueves por la mañana, restableciendo el pleno culto al público tras un cambio en la política de defensa y directrices actualizadas del Comando del Frente Interior. Al amanecer, la plaza ya se estaba llenando y miles de fieles regresaban al muro occidental después de un periodo prolongado en el que la entrada se había limitado a aproximadamente 50 personas a la vez. El muro occidental pasó rápidamente de la restricción silenciosa a la oración masiva, donde, muchos grupos de fieles han llegado a rezar en Jerusalén. Aquí vemos la entrada de algunos hebreos. Esto ya es sobre el monte del templo, que recordemos que desde hace un tiempo para acá ya se les permite subir, incluso hacer rezos o unos pequeños rituales dentro del muro occidental. Dentro del muro occidental y más bien dentro de la explanada de las mezquitas, que esto anteriormente no se podía, y esto ha marcado un hito, ¿no? Porque ya sabemos las intenciones de Israel de dominar el monte del templo, y uno de los pasos para lograr eso es ir permitiendo la entrada. ¿Por qué se llama Muro de los Lamentos? Es algo que quizás ustedes hayan preguntado. Y es que el nombre de Muro de los Lamentos proviene de la tradición de los judíos de lamentar la destrucción del templo, sobre todo el segundo templo, ¿no?, en el 70 después de Cristo, que es cuando comienza a suceder todo esto. Y la pérdida de la soberanía judía sobre Jerusalén cuando es invadido por Roma y ellos se van exiliados en la diáspora. Tras la destrucción del segundo templo por el Imperio Romano en el año 70, el muro quedó como el último vestigio visible de la antigua gloria judía. Según los historiadores, desde entonces se ha convertido en un lugar de duelo y plegaria, donde los fieles se reúnen para expresar sus lamentos y oraciones ante su Dios. Entonces es un símbolo, este muro, de lo último que quedó del segundo templo de Jerusalén, donde ellos van a rezar, a lamentarse precisamente por la destrucción del segundo templo y porque, a partir de ahí fueron exiliados, perdieron el control de Jerusalén. Es un tema que yo toqué y profundicé en la conferencia que hice acerca del plan detrás del tercer templo. Ahí explico por qué el lamento, por qué la tristeza, ¿no?, que generó la destrucción del segundo templo en el pueblo hebreo, y como su nombre lo indica, Muro de los Lamentos. Hay una emocionalidad muy fuerte allí y por eso el término. Pero profundizando en lo que es este muro, es el lugar más sagrado del judaísmo actualmente, ya que es el último vestigio del templo de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa simplemente muro occidental. Ellos lo conocen como Kotel. Data de finales del periodo del segundo templo y su construcción se atribuye a Herodes el Grande alrededor del 19 a.C., porque ya ustedes saben que Herodes hace la ampliación del segundo templo, que era mucho más modesto y pequeño que el primero, y él amplía los alrededores creando la plaza de la que está, ¿no?, encima del monte del templo. La plaza que vemos acá, alrededor del Domo de la Roca, esto fue la ampliación que hizo Herodes allí en tiempos de Jesús, en el segundo templo. Entonces, los muros que rodeaban la estructura del segundo templo, muchos de ellos pues fueron destruidos en la invasión de Jerusalén, pero quedaron partes de esos muros y una de ellas es esto que está por acá. Acá no se ve, pero en la parte occidental quedó ese fragmento, que es este básicamente. Aquí ya lo vemos un poco mejor. Ese es uno de los fragmentos donde ellos se reúnen ahí a rezar y
a hacer toda la lamentación y a meter los papelitos ahí dentro de las paredes. Este era uno de los 4 muros de contención alrededor del Monte Moriah, erigidos para ampliar la explanada sobre la cual fueron edificados el primer y el segundo templo de Jerusalén, formando lo que hoy se conoce como la explanada de las mezquitas, porque como ya no está el templo y están las mezquitas islámicas, ahora tiene ese nombre. El nombre muro occidental se refiere no solamente a la pequeña sección de 60 metros de longitud expuesta en el barrio judío, sino a toda la pared de 488 metros, en su mayoría tapada por los edificios del barrio musulmán. Es decir, la parte expuesta donde ellos rezan es esta, porque el muro obviamente se extiende hasta, bueno, por acá a la izquierda, por acá a la derecha, pero como hay edificios allí, pues no se puede rezar. Entonces la única parte que tiene aquí este vacío donde ellos puedan estar cerca al muro es esta sección que tenemos acá. El resto aún está en pie, porque recuerden que es el muro que rodea toda la muralla del Monte Moriah, o por lo menos la parte occidental, pero solo a esta tienen acceso. De acuerdo con la historia, cuando las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el templo, solo una parte del muro exterior quedó en pie. El entonces general Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran un amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea. De ahí el nombre Muro de las Lamentaciones. Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo hebreo. Y a partir de entonces los judíos han orado frente a este muro durante, bueno, más de 2000 años, creyendo que este es el lugar accesible más sagrado de la tierra, y bueno, que es como un vestigio, ¿no?, de la promesa de su Dios para decirles que el tercer templo será reconstruido, porque no fue destruido por completo, quedó una partecita, y a eso ellos se aferran, ¿no?, en sus oraciones para que el tercer templo esté algún día. Bueno, y ese es el proyecto por el que vienen trabajando. En un sentido más esotérico, vamos a llamarlo de esa forma, este lugar es importante para ellos porque está ahí en el Monte Moriah, que es donde su Dios les pidió que sus templos fueran construidos. Y en esa montaña ocurrieron a lo largo de la historia eventos constitutivos para el pueblo hebreo. Según la tradición, la creación del mundo comenzó en la cima del Monte Moriah, de la piedra que, bueno, es denominada la piedra angular, la cima de la montaña, cuando el patriarca Abraham recibió la orden de sacrificar a su hijo Isaac. Supuestamente habría sido ahí, en la cima del Monte Moriah. Según la tradición, esta es la casa de su Dios, el lugar donde Jacob habría tenido el sueño, ¿no?, ese que vio la escalera que llegaba hasta el cielo, y más adelante en el tiempo sería el mismo lugar que albergaría el primer y el segundo templo. Es el lugar más sagrado para el pueblo hebreo, y bueno, después de la destrucción del templo, ¿no?, por los romanos, lo único que quedó fue parte del muro occidental. Ese muro se convirtió en el símbolo de la añoranza del pueblo hebreo por su ciudad destruida y por el sitio del templo. Y a partir de ahí, bueno, se convirtió en este símbolo, aquí lo vemos claramente, que bueno, es el más importante para esta tradición. Y no solamente para la tradición hebrea, recordemos que los presidentes del mundo van allí a rezar. Casi todos, ¿no? Van ahí a hacer su ritual, a meter el papelito, y estaremos hablando del por qué pareciera que tienen que hacer eso como un acto de sometimiento. Una de las cosas que pasó en medio del conflicto con Irán es que, bueno, hubo unos fragmentos de misiles que cayeron ahí en la ciudad vieja de Jerusalén, cerca, podríamos decirlo así, del Muro de los Lamentos. No es que lo haya rozado o haya caído pues justo ahí al lado, cayó a los alrededores de lo que es la ciudad vieja de Jerusalén. Y claro, eso encendió las alarmas porque ahí están todos los lugares sagrados, no solamente para el judaísmo, sino para el islam y el cristianismo. Entonces circularon estas imágenes, esto fue real, varias murallas de la ciudad vieja quedaron afectadas. Miren este video. Aquí es cuando se da la explosión. Miren la muralla de esta zona de la ciudad vieja de Jerusalén, y eso se ve más claro en este video. Miren esta reja que quedó destruida junto a este muro. Ahí cayó el fragmento del misil. Toda esta parte de Jerusalén quedó acordonada por la amenaza latente, bueno, de algún otro proyectil. Una de las cosas que esto generó es, bueno, la preocupación a nivel mundial, porque quizá un misil de estos cayera justo en el monte del templo, o en el muro occidental, o en las mezquitas que están sobre la explanada, o en el Santo Sepulcro. En el Santo Sepulcro alcanzó a caer un proyectil, bueno, un fragmento más bien de un proyectil que cayó ahí en uno de los tejados. No generó gran daño, pero sí que generó una alerta máxima. Cuando estas noticias sucedieron,
una de las psicografías de Parravicini, para ya ir entrando en el tema profético, esta psicografía comenzó a circular muy fuertemente porque ante la amenaza de misiles quizás se llegó a pensar que en medio de este conflicto, que ojo, aún no ha terminado del todo, están en una tregua que vamos a ver si al final pues se concreta definitivamente un cese al fuego o si al terminar estas 2 semanas continúa o antes de las 2 semanas, es decir, hay una tensa calma, esto no ha terminado del todo. Entonces, en medio del conflicto salió esta psicografía que dice: el muro del perdón al final de los tiempos cae. Aquí vemos el muro y una persona ahí rezando, ¿no? Pegando la frente como suelen hacer los hebreos y todo el que va a rezar allí. Y en la cabeza tiene la típica kipa, ¿no? El gorrito negro este que se ponen en la cabeza ahí para lamentarse, para hacer el rezo, como vemos acá. Ahí se colocan, ¿no? De frente ante el muro occidental. Incluso los papas van allí a rezar. Entonces, esta psicografía de Parravicini del año 38 habla de que el muro del perdón al final de los tiempos cae. Y no es la única profecía que hace mención de este muro. Claro, muchos podrían pensar, no, pero ese es el muro de Berlín. Y no es el muro de Berlín porque el muro del perdón no es el muro de Berlín. De hecho, cuando usted investiga sobre cuál es el muro del perdón, suele referirse al muro de los lamentos, también llamado muro occidental, ubicado en Jerusalén. No es el muro de Berlín. Es uno de los restos más antiguos del segundo templo. ¿Por qué se llama muro del perdón? Porque la gente acude ahí a rezar, a pedir perdón por sus faltas. Es tradición escribir deseos, arrepentimientos y plegarias en papel y colocarlos entre sus piedras, como se ve aquí al Papa. Este es Juan Pablo II, colocando ahí el papelito. Y además se asocia con la reconciliación espiritual y la conexión con Dios. Por eso, una de las formas que se le llama al muro de los lamentos es muro del perdón. Así que Parravicini está haciendo referencia al muro occidental, no al muro de Berlín. Y además, claro, aquí está la referencia religiosa de la kipa. Y es la forma en que la gente reza ahí. Aquí el personaje está haciendo el mismo gesto del rezo que se hace en el muro de los lamentos. Eso para que quede claro cuál es el muro del que esta psicografía está hablando aquí. Entonces, claro, se asoció un posible ataque de misiles con la destrucción de este muro con lo que dice la psicografía. Y aquí es donde yo quiero analizar. ¿El muro de los lamentos va a caer por un impacto de un misil o va a ser derrumbado como un proceso que hará parte de la reconstrucción del tercer templo? Porque claro, la reconstrucción del tercer templo, tienen que levantar ahí un edificio, seguramente renovarán las murallas, es decir, será una reconstrucción total. Entonces, en ese sentido, el muro que vemos hoy en día, debería caer, ¿no? Debería ser demolido para crear encima unas murallas nuevas, lo que encerraría el tercer templo. Entonces están esas dos posibilidades. Entonces el tema de que va a caer es cierto, porque ya sea destruido por un misil o destruido por la reconstrucción del templo, evidentemente dejará de existir. Pero quizás para entender ese símbolo de que va a caer, hay que mencionar otra profecía, y esta es las 70 semanas de Daniel del capítulo 9. Aquí hace una referencia también al muro, ya vamos a ver por qué. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya ustedes saben la típica interpretación de esta profecía de Daniel, que bueno, sobre todo en el mundo cristiano se dice que no, esto se cumplió en tiempos de Jesús, cuando se construyó el segundo templo, luego cuando fue destruido. No se cumplió en esa época, y ya vamos a entender por qué. Primero, porque aquí habla de edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, de la destrucción del primer templo no quedó ni una plaza, ni tampoco quedó un muro. Entonces aquí dice: se volverá a edificar la plaza, como si antes hubiese habido una plaza, como la que vemos ahorita, la plaza o la explanada de las Mezquitas. Esa plaza solo comenzó a existir ya en tiempos de Herodes. Y el muro, el único muro que quedó como vestigio, fue el que quedó de la destrucción del segundo templo. O sea, en los tiempos que Daniel le fue dictada esta profecía, no había ni una plaza, ni tampoco había un muro de los lamentos. Todo eso fue después del segundo templo. Por lo tanto, esto no se está refiriendo a la reconstrucción del segundo templo, como muchos dicen, sino que se está refiriendo a la reconstrucción del tercer templo. Porque miremos, es la plaza que construyó Herodes, ¿no? La ampliación que hizo del segundo templo. Miremos esta comparación para que veamos
una de las principales diferencias entre el primer y segundo templo. ¿Qué notamos aquí? El de la izquierda, este que vemos acá, es el templo del rey Salomón. Tenía una característica y es que era un templo mucho más lujoso y mucho más grande. Me refiero a la edificación como tal, al edificio donde, bueno, se hacía todo el rito. Era el doble o quizás el triple de grande en comparación al segundo templo. Me refiero solo a esta estructura. Miren, comparen esta de la izquierda con el de la derecha y vemos que el segundo templo, el edificio como tal, era muy pequeño. Era 2 o 3 veces más pequeño que el del rey Salomón. Algo que, bueno, para los judíos era bastante triste porque nunca pudieron replicar la gloria del templo de Salomón. Entonces, ¿qué hace Herodes? Él toma y hace esta ampliación. Esto que vemos acá alrededor es toda la plaza, toda la explanada. Miren, aquí está el templo. Se podía ubicar aquí donde estaba el Domo de la Roca. Y miren lo que hizo Herodes alrededor. Hizo una ampliación bastante extensa para poder colocar estos espacios, ¿no? Ahí había un patio para los gentiles, había un patio para las mujeres, había diferentes zonas en toda esta plaza del segundo templo. Era un sitio muy concurrido en Jerusalén. Entonces, si vemos del primer templo, no había una plaza, simplemente había unas pequeñas murallas que lo rodeaban y el edificio era gigantesco. Aquí el edificio no era tan grande, pero toda esta zona que lo rodeaba sí era muy grande. Y aquí vemos, por ejemplo, el muro occidental. Toda esta parte son las murallas. Esto es lo que queda hoy en día. Entonces, cuando Daniel dice se volverá a edificar la plaza, se está refiriendo a la plaza del segundo templo, porque en el primero no había. Y cuando dice y el muro, se está refiriendo a este muro aquí donde estoy señalando, porque en el primer templo sí había un muro que rodeaba, pero de ese primer templo no quedaron partes del muro en pie, como sí lo hizo en el segundo templo. Creo que es muy claro, ¿no? Aquí la señal profética se está refiriendo a lo que hoy en día está en el presente de lo que quedó del segundo templo, que es la plaza y el muro. El muro de los lamentos, donde, como vemos ahí, van a rezar casi todos los presidentes del mundo. No todos van, pero sí los más importantes, los más influyentes. Aquí vemos, este es el expresidente de Colombia, Iván Duque, Javier Milei, Donald Trump, Jared Kushner, lo vemos por acá. Varios presidentes, Bolsonaro, aquí está Bolsonaro con Netanyahu. Y la lista es bastante extensa de muchos líderes mundiales que han ido y que seguirán visitando este muro de las lamentaciones. Marco Rubio, bueno, usted aquí puede encontrar de todo. Incluso Vladimir Putin también estuvo en el muro de los lamentos, como vemos por acá. Muchos dicen, no, Vladimir Putin es la luz, es el enviado, es el hombre elegido, ¿no?, para destruir al bando de Occidente, ¿no? Estos al final se inclinan ante los mismos. Aquí lo vemos con la kipa y todo, ¿no? Aquí en el muro de los lamentos, esto fue hace ya bastantes años, pero allá estuvo agachando su cabeza ante el Dios del mundo. Xi Jinping no ha ido, pero sí fue Wang Qishan, que es aliado de Xi Jinping, reza en el muro de los lamentos. También el vicepresidente chino habría visitado la iglesia de Natividad en Belén. En las redes sociales se recuerda que los miembros del partido tienen prohibido profesar una religión y también participar en funciones religiosas. Entonces China también ha hecho la venia, por así decirlo, a los que controlan el mundo. Al Dios que se profesa ahí en Jerusalén, al Dios que le rezan en el muro de los lamentos, que tanto hemos denunciado aquí, ¿no? El falso Dios del Antiguo Testamento, que es un ser biológico extraterreno de connotaciones reptiles, regresivas, sediento de sangre, que pidió al pueblo hebreo que le construyeran sus templos. Le hicieron 2 y ellos saben que tienen que hacerle un tercer templo para traer al Mesías, al Rey del mundo, que es el que va a dirigir todas estas naciones. Así que todos los presidentes, algunos más, otros un poco menos, pero de alguna forma terminan inclinándose a ese plan global. Algunos lo ejecutan de una forma, como por allá en Oriente, con el orden multipolar, y en Occidente se ejecuta con el orden unipolar. Pero al final es un nuevo orden. Todos trabajan para un nuevo orden, ejecutándolo quizá de forma diferente, pero es necesaria esa división porque lo que estos amos del mundo quieren es enfrentar a los dos bandos en una tercera guerra mundial, porque ese escenario es el que les va a permitir precisamente reconstruir el tercer templo y bueno, que Israel de una manera más acelerada logre sus objetivos, porque quien va a pacificar todo esto, todo este conflicto, es su Mesías. Entonces, esa división y enfrentamiento entre los dos bandos mundiales es necesario.
Es necesario que así sea para que haya polarización. Y todo esto de los presidentes es básicamente un ritual, la ruta del sometimiento global. ¿Por qué muchos presidentes van al Muro de los Lamentos? Los presidentes del mundo no viajan al Muro de los Lamentos para honrar una tradición o mostrar respeto interreligioso. Van porque ahí se escenifica y de manera pública y descarada la jerarquía espiritual y política que domina a la humanidad desde hace siglos. Es un ritual de sumisión, de sometimiento, un recordatorio simbólico de quien controla la narrativa del mundo y a quien ellos estarían jurando obediencia cuando se les coloca frente a esas piedras desgastadas. Entonces, el presidente va allí a hacer el ritual del rezo, meter el papelito para decirles: estoy con ustedes, me someto a su control, porque al final, al estar sometidos a eso, pues le va a traer a ese personaje riqueza, le va a traer poder. Y bueno, lo van a dejar tranquilo en su trabajo. Si él no se somete y se va en contra de este poder, incluso puede terminar muy mal. Cuando un presidente llega al poder, su investidura no es suficiente. Necesita la bendición del sistema que gobierna por encima de los gobiernos, el que maneja las religiones, las finanzas, la prensa, los pactos internacionales y la moral del rebaño global. El muro es la puerta simbólica de este dominio. Allí no solo inclinan la cabeza, entregan la representación de sus pueblos a un linaje que se considera a sí mismo elegido, no por virtud, sino por diseño, porque la elección no es espiritual, es política, y quienes participan en este teatro lo saben. Lo hacen porque forma parte del contrato. Si quieres gobernar, primero tienes que conocer quién manda y arrodillarte. El acto de colocar un papelito entre las grietas del muro no es inocente, es un gesto que imita el contrato, el pacto, la entrega. Ustedes saben quién es el Dios de los pactos, ¿no? Al que se le reza ahí. Un líder político está diciendo sin palabras, con el símbolo del papelito, está diciendo: acepto tu jurisdicción sobre mi mandato. No es diplomacia, es obediencia. No es tradición, es reverencia. Por esto todos van, católicos, cristianos, laicos, conservadores, ateos, progresistas, de todo. Los papas, todos los poderes mundiales o los que gobiernan en el mundo van allá y agachan la cabeza, como el personaje, ¿no?, que grafica aquí Parravicini, el símbolo de la obediencia. Este es un ritual que se ha normalizado hasta parecer un acto cultural, pero es la reafirmación de un poder que se proclama eterno y que exige una y otra vez que todos los gobiernos del mundo demuestren su subordinación ante, bueno, este linaje supuestamente espiritual del pueblo elegido y del falso Dios que domina el mundo. Aquí vemos una vez más a los presidentes. Nayib Bukele también estuvo por allá. Bueno, casi todos van allí a someterse a ese poder, y los que no van, al final pues no pueden hacer mucho para imponer su línea de gobierno, porque los desprestigian, los atacan, incluso los borran, los sacan del camino, les hacen la vida imposible para que no puedan gobernar, porque su línea de gobierno quizás no iría tan enfocada a los lineamientos que esta élite quiere imponer. Entonces, si tú quieres gobernar más tranquilamente, tienes que hacer esto. Tienes que someterte al poder de toda esta gente. Y ese es el por qué los presidentes van allí. Entonces, el muro es un símbolo profético, como lo menciona Parravicini. Va a caer, pero según lo que se entiende de la profecía de Daniel, o lo que yo interpreto, es que va a caer para dar paso a la reconstrucción del tercer templo. Pero claro, no podemos descartar que si Israel utiliza un ataque de falsa bandera como unos misiles sobre el monte del templo, pues evidentemente el muro de los lamentos también podría caer de esa forma para justificar luego la reconstrucción del templo. Entonces podrían ser las dos cosas perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que el muro de los lamentos, o más bien la caída de este muro que vemos acá, la destrucción de este muro, es un símbolo o una señal profética del final de los tiempos. Porque eso daría pie a la reconstrucción del tercer templo y la venida del Mesías hebreo. Así que es muy interesante esto que hemos comentado, este análisis, porque ese muro representa un símbolo de poder y de sometimiento para aquellos que gobiernan detrás de la sombra. También la caída de ese muro, ya llevándolo a una connotación más positiva, también esa caída se puede ver como el símbolo de la caída del poder que gobierna. También para verlo de una forma pues que nos podría a nosotros inspirar o dar la esperanza de que ese poder no será eterno y que va a caer. Llegado el momento va a caer, se va a derrumbar, porque no van a controlar por siempre. Y cuando ese poder caiga, ya esta humanidad podrá desarrollarse a nivel espiritual, físico y mental de una forma más libre, ya sin estos poderes que controlan. Ese es el futuro que al final las profecías advierten que viviremos como humanidad.
Estos señores no estarán aquí por siempre y eso debemos tenerlo muy claro. Así que esto es lo que quería compartir. Espero sus opiniones ahí en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.